Le damos gracias a Dios por un día más que nos permite adorar y bendecir su santo nombre. Hoy vamos a adorarle. Quiero que usted también en su casita se una con nosotros a adorar y alabar a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos a ti todo el honor, toda la gloria. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, un día más estar delante de tu presencia y adorar tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos las gracias, que seamos canales de bendición y podamos juntos adorarte en el nombre de Jesús. Amén.
se secarán nunca. Amor tu sangre abrió el camino, nunca se secará. Digo,
que nos puedas hablar tú a través de tu palabra. Señor, estoy en tus manos como un canal de bendición para que seas tú hablando a través de mi vida. Toma mi corazón, Señor, sigue alumbrando nuestras tinieblas y que tú te sigas formando en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos al capítulo 3 de Juan. El capítulo 3 de Juan, dice el Señor en su palabra, del versículo 1. Y vamos después a estar leyendo también en el capítulo 4. En el capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Vamos al capítulo 4 del mismo libro de Juan. En el versículo 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar pan. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Y para terminar, el versículo 25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Cuando le preguntó la mujer en el versículo 25, ¿ha de venir el Mesías?, ¿qué le respondió en el versículo 26? Y él le dijo: yo soy el que habla contigo. Una de las cosas que aquí vemos dos personajes. En el capítulo 3 vemos el personaje de Nicodemo. Este vino a Jesús de noche, no vino de día. Vino Jesús de noche. ¿Por qué? Por temor a lo que lo miraran, por temor de guardar sus apariencias, por temor de muchas cosas. Y una de las cosas que hemos estado hablando es acerca del Señor, que uno conocerá, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y mirar lo que significa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que si nosotros conocemos la verdad os hará libres. Y bajo esas premisas hemos estado predicando todos estos tiempos. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de que Jesús es mi descanso. Hoy vamos a ver esta parte de Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. Y bajo estas premisas vamos a estar hablando acerca de estos dos personajes. Más bien tres con el Señor, porque son tres personajes. Está Nicodemo, está la mujer samaritana y está el Señor. Y vemos algo tremendo, que es que siempre el pecado esclaviza y el pecado esconde. El orgullo también esconde y quiere hacerse notar, pero cuando hablamos de debilidad no le gusta, no quiere estar en ese momento, en ese lugar de debilidad para que todos lo vean. Siempre quiere mostrar una buena cara, siempre quiere tener el control de todo. Nicodemo llegó a aquel Señor de noche y llegó diciéndole: Rabí, sabemos que ha venido de Dios, como maestro, no como el Cristo, sino como maestro. O sea, reconoció que había venido de Dios, pero le dijo como maestro, como alguien que enseña, como alguien normal. O sea, tú vienes de parte de Dios y nos estás enseñando el camino. Qué bien, yo también soy el principal entre los judíos. O sea que vamos a hablar de tú a tú, vamos a hablar entre nosotros. Pero le fue a preguntar de noche, escondiéndose de lo que la gente decía, de lo que la gente podía decirle a él, de lo que la gente podía, de guardar las apariencias. Y el Señor le contestó, no tuvo ningún problema. Porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconocía también que el Señor hacía señales, hacía prodigios. Y los otros, y le estamos hablando de los judíos, no lo hacían. Cuando hablamos de los judíos, hablamos también de los fariseos. Y no lo hacían. No había en ellos esto, y en el Señor sí. Y decía, porque nadie hace estas señales que tú haces si Dios no está con él. Reconocía que también las señales que hacía el Señor las hacía de parte de Dios. Pero a la hora de hablar, a la hora de decirle, vamos, eres un maestro, yo también soy un principal, vamos a hablar entre nosotros. Y el Señor vino y le dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre... en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el Señor allí lo dejó desarmado, ni siquiera le hizo una pregunta, sino que le dio una afirmación y le dijo, ¿sabes algo? Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. El reino de Dios se tiene que ver, se tiene que mirar en las personas, se tiene que ver. Y entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba hablándole en lo natural, pero el Señor estaba hablando algo espiritual, y a eso
lo sabemos, aquí lo está diciendo la palabra, pero lo más tremendo es el corazón de este hombre. Este hombre tenía una inquietud, este hombre decía, caramba, este es diferente acerca de los judíos, acerca de los fariseos o saduceos que yo conozco. Este hombre hace señales, Dios lo respalda, algo viene, algo tiene de parte de Dios que no tienen los demás. También Nicodemo conocía a Juan el Bautista, pero le intrigaba a este hombre, Jesús, le intrigaba al Hijo de Dios y decidió ir a acompañarlo. Tenemos hasta ahí, tenemos el primer personaje, los dos personajes interactuando, a Jesús y a Nicodemo. Y le estaba hablando el Señor de cosas tremendas, profundas del Espíritu, y él le respondía algo natural, lo que él conocía. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces en esto, impresionante, hay una afirmación que a veces hemos pasado por alto, hablando Nicodemo con el Señor, que Juan 3:15 lo habló fue con Nicodemo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes a quién le dijo él eso? A Nicodemo. Se lo dijo a uno que debiera conocer al Señor, debiera conocer al Dios de los cielos, debió haber visto al Hijo de Dios allí, y esto debió haberlo sacudido a Nicodemo. Y no estamos hablando que muchas veces este versículo lo aplicamos a gente que no es cristiana. Pero sabes algo, muchas veces dentro de los que asistimos hay muchas cosas que nos están sacando, que nos están los que asistimos a una congregación, los que decimos que somos hijos de Dios, muchas veces andamos en situaciones, y que muchas veces los que vamos a la congregación, a las congregaciones, los que decimos que somos del Señor, muchas veces andamos tan distraídos que no entendemos muchas veces el mensaje que Dios está dando a nuestras vidas. No entendemos a veces que quisiéramos muchas cosas, pero andamos en tantos afanes, en tantas cosas, haciendo esto, haciendo lo otro, y que no prestamos atención a lo que realmente es la esencia en el Señor. Y una de las cosas que le dijo ahí estos dos personajes que estaban hablando, Nicodemo y el Señor, era eso, era que no solamente el Señor venía de parte de Dios como maestro, sino que le dijo, porque es que Dios, yo vengo, es porque el Señor amó tanto al mundo que me dio a mí para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabe algo? Y esto es algo poderoso, porque aquí está una de las verdades impresionantes. Los que están adentro, estamos hablando de los que están, de los que estamos siguiendo al Señor. Porque miren, el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí le descubrió el reino de Dios a Nicodemo. Aquí le descubrió el Señor. Está hablando de que hay que nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu. Estamos hablando del bautismo, estamos hablando también de que el Señor, su Espíritu, hace esa nueva regeneración. Cuando nosotros creemos, la Biblia dice que
Él pone el Espíritu dentro de nosotros y el Espíritu del Señor va formando a Jesús, el carácter de Jesús. Eso lo vimos el domingo anterior, la prédica anterior, que hay que ir a Él. Implica que nosotros debemos renunciar. Tenemos que tener una actitud humilde, una actitud de mansedumbre para poder aprender de Jesús y poder encontrar descanso. Y eso es lo mismo que le está diciendo aquí a Nicodemo, este personaje. En el capítulo 4 vemos otros dos personajes, otra vez al Señor Jesús y otro personaje más. Estaban los discípulos, pero los que interactuaban ellos dos. Y en este caso, el Señor escuchó, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces aquí vemos al Señor cómo el Señor regresó, cómo el Señor vino y estaba ahora en Judea el Señor. Y ahí en Judea el Señor comenzó a hacer discípulos y a bautizar, los discípulos de Él comenzaron a bautizar. Y el Señor no lo hizo en manera que el Señor pudiera decir, aquí no hay celos ministeriales, aquí yo me voy, porque el Señor dice que entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús así bautiza, más discípulos que Juan. Y el Señor se aparta y se va sin ningún tipo de celo como debe haber entre nosotros. Inclusive el Señor mira al Señor como el Juan bautizaba, entonces el Señor no tuvo ningún problema. Así debemos estar nosotros, sin celos, sin contienda, sin avaricia. Si el otro el Señor le da algo, si el otro el Señor le da, ¿por qué nosotros tenemos que entonces codiciar eso, tener avaricia, tener envidia en el corazón, tener esa envidia la cual en nuestras vidas puede estar y la cual en nosotros puede estar esa envidia, esos celos, y el Señor que dijo, no hay problema, yo me voy. Eso es lo que debe haber en el corazón. Como el Señor aún, miren estos versículos, cómo le enseña a uno el Señor. Cómo enseña el Señor que cada uno tiene cosas preciosas que Dios le ha dado y no es para competencia, no es saber quién va a ser más discípulos el uno del otro. Voy a competir entonces con Juan el Bautista. No se trata de eso. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Te das cuenta? No hay celos, no hay ningún tipo tampoco de envidia, tampoco nada. El Señor se va. Porque eso es lo que debe de existir en nosotros como hijos de Dios. Si el Señor está obrando en alguien, entonces bendito sea el Señor por eso. Porque el Señor está moviéndose, está tocando. Y lo que tenemos que hacer es orar unos por otros para que entonces el Señor siga trayendo de su espíritu, de su vida a cada uno de nosotros sin tener ningún celos, sin tener ninguno de nosotros orgullo, sin tener ninguno de nosotros envidia de uno del otro. Y entonces el Señor se va entonces ahora de Judea hasta Judea en la parte sur y ahora va a Galilea, en la parte norte del territorio de Israel. Y dice el Señor que le era necesario pasar por Samaria y se fue a allí en Samaria, una ciudad que se llamaba Sicar. Y allí entonces se estaba el Señor Jesús cansado del camino, en ese entonces o a pie o en algún animal, alguna bestia que uno se movía por los caminos, pero aquí dice la palabra que cansado del camino se sentó junto al pozo y era como a la hora sexta. Se sentó en un pozo a las 12 del día el Señor, en total debilidad, cansado del camino porque él tenía una cita allí con alguien. Pero la cita era divina. Y dice una mujer de Samaria, vino una mujer de Samaria, el 7, a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Una mujer, por lo regular al mediodía, con ese solazo, no iba uno a sacar agua a un pozo a las 12 del día. Y esta mujer, escondiéndose, uno vino a Jesús de noche, vemos a Nicodemo de noche, pero vemos a esta mujer al mediodía cuando todos estaban en su casa, en ese calor del mediodía, a sacar agua.
¿Por qué esta mujer se escondía también igual que Nicodemo? Porque así es el pecado. Uno el orgullo, el otro, vamos a ver en este otro personaje, que es la mujer de Sicar. La Biblia nunca nombra cómo se llama, pero esta mujer de Samaria era una mujer que los discípulos ya se habían ido a comprar a la ciudad pan, y esta mujer que iba a sacar agua, tal vez para que nadie la recriminara, porque la Biblia habla de muchas cosas acerca del Señor, va introduciendo una charla, y el Señor se le presenta en total debilidad, cansado y con sed. Y entonces el Señor lo que le dice es: dame de beber, y inmediatamente la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Había una disputa, una discordia con los samaritanos y los judíos, ya que tiempo atrás la parte norte se había dividido en 10 tribus, y ellos habían sido llevados cautivos, y después vinieron y tuvieron un mestizaje. Y cuando los judíos volvieron, no quisieron que los samaritanos les ayudaran a reconstruir el templo, y allí vemos una pugna que había durante muchos años, una pugna que ellos no se trataban entre sí, a pesar de que eran del mismo territorio, pero estaban divididos. Entonces en Israel la parte norte, la parte sur, y la parte de Samaria, los samaritanos de Samaria no se trataban con los judíos. Y entonces vemos allí en esta pugna que ni los judíos ni los samaritanos se tratan entre sí, y la mujer le resalta eso, le dice: o sea, ¿cómo es posible? Tú no tratas conmigo, ¿y por qué me pides a mí de beber? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y una de las cosas es: si conocieras el don de Dios, si conocieras, y ahí está. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino hay que caminarlo, la verdad hay que conocerla, y conoceréis la verdad, y la verdad va a estar libre, y la vida. Y aquí entonces habla de agua vida, y le daría agua viva. Agua viva. El mismo Señor se le presentó en este pozo a esta mujer y le dijo: bueno, ¿sabes algo? Necesito agua, dame de beber. ¿Pero para qué? Para comenzar una charla ahí, y el Señor decirle: ¿sabes algo? Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? Si conocieras el don, ¿qué es lo que Dios te está regalando? ¿Y quién es el que te dice? O sea, si me conocieras a mí, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo está hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y entonces le habla de Jacob, le habla: mira, ¿sabes algo? Ustedes que dicen un judío, ¿sabe algo? Mira, aquí tenemos nosotros un padre que es Jacob. Mira, tenemos un padre que aquí hizo nuestro esposo, y bebieron él y sus hijos. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será, dice la Biblia, será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. O sea, ya la fuente interior. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido. Y aquí es donde comienza algo poderoso. Cuando ya le dijo, y ya comenzaron a entablar la conversación, y entonces sí le dijo Jesús: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho esto, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Saben? Aquí entonces lo que yo les decía, Nicodemo, un principal de la sinagoga de los judíos, un principal entre los judíos, una mujer de Samaria, que entonces tal vez no se cuidaba como el otro conocía la ley, conocía los mandamientos, conocía parte
conocía la Torá, conocía muchas cosas, pero a la hora de hablar con el Señor lo reconoció como maestro y no como el Señor. Y el Señor también a él le presentó el camino y le dijo, mira, yo soy el Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda. Y sabes algo, te voy a decir algo más, Nicodemo. Esta es la condenación, que Dios vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ahora aquí va el Señor en un diálogo con esta mujer. En un diálogo y le dijo, ve, llama a tu marido. Y le dijo, no tengo marido. 5 maridos has tenido, el que ahora no tienes no es tu marido. Imagínate una mujer con 5 maridos, el pasado tan tremendo, las cosas, las heridas. Esta mujer encontrando algo, buscando algo, también estaba como Nicodemo, tenía sed de algo, pero no encontraba y lo buscaba en hombres. Era una mujer que buscaba, que quería buscar en hombres llenar ese vacío y no pudo. Y cada vez que pasaba iba haciendo más herida, más herida. Y estamos hablando de 5 maridos y el que ahora tenía no es su marido. Eso quiere decir que esa mujer tenía una sed impresionante que no encontraba saciar. ¿Sabes algo? Que cuando las personas tienen esa sed, hacen lo que sea para saciarla. Hay gente que hace cualquier cosa para saciar la sed. Sí hay cosas también en el interior del ser humano que tiene esa sed de Dios, pero no sabe cómo llenarla y la quieren llenar con mucho estudio, la quieren llenar con mujeres, la quieren llenar con trago, la quieren llenar con dinero, la quieren llenar con cualquier cosa. Cuando se les presenta al Señor Jesucristo dicen que no. Y no entienden que el vacío que tienen es del Señor. Y no entienden que el vacío que tienen es en su alma. Porque el único que puede llenar, porque el hombre cuando se desligó, el único que lo puede llenar es ese mismo que lo formó. Ese mismo que lo ama. Y el amor de Dios es el único que puede llenar al ser humano. Pero no entiende eso, no entiende eso. El ser humano no entiende eso, que la sed que tiene es una sed de Dios y anda buscando en cómo llenar esa agua, cómo llenarse, cómo saciar esa sed, pero no entiende cómo. Utiliza unas cosas de este mundo, lo que él conoce, utiliza otras cosas, pero no encuentra porque todo es cisterna vacía, que entre más cava, lo único que se van a llevar es cascajo y desilusiones. Y a pesar de que la gente quiere llenar con su corazón, su alma, porque tiene una sed y no sabe cómo llenarla, no sabe de qué manera llenarla, no sabe cómo encontrar una agua viva que le pueda saciar esa sed. Y entendemos entonces que solo el Señor lo puede hacer. Igual entonces, cuando ya esta mujer le dijo, dame esa agua, le dijo, bueno, mira, ya te voy a enseñar que el agua que yo te voy a dar no es una agua física. Ve y llama a tu marido. Y entonces vemos que le dice, no tengo marido. Y una de las cosas es que Nicodemo se quiso cubrir, y esta mujer también, pero cuando le preguntaron, no tengo marido, le digo, eso has dicho con verdad. Porque en el Salmo 139 dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea que para el Señor lo mismo es estar ahora al mediodía que en la noche. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Y el ser humano no entiende eso, que para el Señor no hay nada oculto, no hay nada que el hombre pueda hacer en lo más recóndito que no lo vea el Señor. Siempre lo va a ver, así sea en la noche o así sea el mediodía, donde creen que nadie lo ve, siempre lo va a ver. Y una de las cosas que el Señor está diciendo es que el Señor conoce, en Ezequiel 11:5 dice que el Señor conoce nuestros pensamientos, el Señor conoce todo. El Señor dice también en el Salmo que aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor la conoce toda, ya todo lo conoce el Señor. Y dice, ve y llama a tu marido, y dice, no tengo marido. Y entonces viene aquí, es donde dice el Señor, caramba, sí, esto ha dicho con verdad. 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. ¿Qué nivel de sed tenía esta mujer? ¿Y cuán herida estaba? Algo sí podemos nosotros decirlo como los seres humanos, que cuando nosotros la hemos embarrado nos quedan unas heridas tremendas y uno dice, no puedo volver. Como cuando el niño le dice uno,
no metan los deditos en el tomacorriente. Y el niño todavía no sabe, 5 años, ya estaba ahí, no mami, y cuando los mete se pega una tremenda, la energía eléctrica, lo sacude, siente lo que es ese momento tan tremendo de la energía, de la electricidad pasando en su cuerpo, que ¡gran! Y entonces ahora y le queda esa cicatriz y esa le va a decir, no lo vuelvas a meter, porque donde lo vuelvas a meter, y sabes algo, muchas experiencias de la vida así del ser humano, tan tremendas que de tajo, para que uno, pero hay personas que ni aún así entienden. ¿Cuántas personas están desilusionadas? ¿Cuántas personas han tenido un divorcio o otro y van así encontrando mujeres o hombres encontrando en el alcohol, en muchas cosas, y no entienden, no saben, no están allí mirando que lo que necesitan es al Señor? ¿Sabes por qué? Porque no quieren ir a la luz, porque sus obras son malas, porque lo primero que le va a decir el Señor es eso. Y una de las cosas es que esta mujer sintió que este era un hombre diferente. Y cuando el Señor le dijo en el 26, y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y sabes algo, esta mujer cuando miró eso, sintió eso, al Señor orando, no se sintió ella juzgada, sino sintió que había alguien que verdaderamente le importaba a pesar de su condición. ¿Sabes algo? Ya para terminar, te quiero decir, muchas veces el Señor permite que nosotros sepamos la debilidad del otro, no para que vayamos a juzgarlo, sino para que lo llevemos al Señor. ¿Sabes algo? Te quiero decir también otra cosa, nunca te aproveches, nunca te vayas a aprovechar de la debilidad del otro. Cuando Dios te muestra la debilidad del otro, no es para satisfacer ni tus deseos, ni para satisfacerte tú. Cuando Dios muestra la debilidad del otro, es para que tú sepas, tú y yo sepamos que necesitamos del Señor y que esa persona necesita del Señor. Y si tú te aprovechas, y si yo me aprovecho de esa debilidad, no la vamos a tener que ver con el Señor. Porque el Señor lo que está haciendo, si ves acá, cómo aún el Señor en debilidad, ¿para qué? Para mostrarle a esa mujer que la que necesitaba el agua viva no era él, sino era ella. Y sabes algo, el Señor permite muchas veces eso para que entendamos que esa persona necesita del agua que nos... Pero lo más tremendo es si la tenemos. Porque eso es lo que tenemos que asegurarnos primero, no como Nicodemo, creyendo que él estaba y no. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros alinearnos delante del Señor y decirle, bueno Señor, ¿cómo está mi vida contigo? ¿Sabes eso? Antes de esta prédica lo hice. Y de verdad dice, Señor, por favor, para que mis pensamientos, mi vida se sigan alineando, porque este tiempo todavía de confinamiento donde estamos nosotros acá en Colombia, necesitamos más del Señor. El tiempo de confinamiento que nosotros tenemos es para que sigamos alineando nuestra vida con el Señor y podamos nosotros seguir adelante. Pero si no lo hacemos, si no seguimos alineando nuestro corazón delante del Señor, en el momento que ocurra esto, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a llevar a las personas o nos vamos a aprovechar? ¿Saben algo? En este tiempo he visto muchos que se aprovechan de los otros en momentos de debilidad. Dios mismo se las va a cobrar. Dios no pasa eso por alto, porque Dios nos está enseñando aquí que en el momento de debilidad, cuando esta mujer estaba ahí en ese momento que había buscado 6 maridos, tenía una sed impresionante, le mostró el camino, la verdad y la vida, el agua viva. Y le dijo, ¿sabes qué, mujer? Ahora de tu interior va a correr ríos de agua viva. ¿Sabes algo? Algo impresionante. En el 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra
en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que habían hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y él se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra ahora del Señor. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído. Y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y esto es el mensaje de hoy. Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Dios te bendiga y que Dios te siga fortaleciendo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, y que sigamos, Señor, nosotros ondando en ti en el nombre de Jesús. Amén.